Oye, a ver, déjame te pregunto algo. ¿No te pasa que a veces andas de ocioso en tu teléfono, viendo fotos viejas, y de repente te topas con una tuya, de cuando eras niño? Te le quedas viendo a ese chamaco y piensas, ¿de verdad ese era yo? O sea, sí, sabes que eres tú, pero se siente como ver a un primo lejano que no conoces muy bien. Te ves diferente. Seguro pensabas puras tonterías que hoy te dan risa. Simplemente no se siente como la misma persona. Pues agárrate, porque la ciencia llega, y en lugar de decirte que estás loco, te da una palmadita en la espalda y te dice, felicidades, tienes toda la razón, no eres la misma persona. Y no hablo en el sentido poético de, ay, es que hemos madurado mucho. No, hablo en el sentido más literal y físico que te puedas imaginar. Y para que veas que esto no es un choro, quiero que hagas algo bien simple conmigo ahora mismo. Deja lo que estás haciendo y mira tu mano. En serio, ponla frente a ti. ¿Ya? Mírala bien. Se ve sólida, ¿no? Se ve, pues, tuya. Y aquí es donde se pone bueno, porque la ciencia nos obliga a buscar la otra cara de lo que significa ser tú. Ok, ya tienes ahí la primera pista, tu mano. Se ve sólida, pues la de siempre, ¿no? Pues aquí viene la primera gran revelación. En los próximos segundos, mientras escuchas esto, tu cuerpo va a destruir y a reconstruir unos 10 millones de células. Y en el tiempo que dura este video, vas a cambiar cientos de millones más. Es un hecho científico que, en un periodo de unos 7 u 8 años, la gran mayoría de las células que te forman hoy habrán sido reemplazadas por otras completamente nuevas. Piénsalo con este ejemplo. Es como una de tus playlists favoritas de Spotify. Le pones un nombre, digamos, las rolas chidas de la otra cara. Pero cada semana le quitas una canción y le pones otra nueva. A la siguiente semana, haces lo mismo. Y así, al cabo de un año, a lo mejor ya no queda ninguna de las canciones originales con las que empezó la lista. La pregunta es, ¿sigue siendo la misma playlist? El nombre está ahí, la idea está ahí, pero las partes, las canciones, pues son todas nuevas. Pues con tu cuerpo pasa exactamente lo mismo, pero a un nivel brutal. Y esta renovación ni siquiera es pareja, es un caos súper organizado. Las células de tu piel, por ejemplo, son como los hits del momento en tu playlist. Duran unas pocas semanas y luego son reemplazadas. Pura novedad. Tus glóbulos rojos, los que llevan el oxígeno, son como esa canción que se te pega unos 4 meses y luego ya pasa de moda. Incluso tus huesos, que parecen permanentes, se regeneran por completo más o menos cada 10 años. Entonces, el primer golpe a nuestra idea de quiénes somos es este. Estás hecho de piezas con fecha de caducidad. Tu cuerpo es más un río que una estatua. El agua siempre está fluyendo, siempre es nueva, aunque el río siga teniendo el mismo nombre. A ver, ¿y si tú no eres las piezas? Si no eres el agua del río, entonces la respuesta lógica es que eres la forma del río, ¿no? El código, las instrucciones, el ADN. Ok, entonces la respuesta lógica parece ser esta. No soy mis células que vienen y van. Soy mi código genético, mi ADN, el software único que le da instrucciones a todo. Problema resuelto. ¿O no? Pues resulta que no. Cuando los científicos se metieron a fondo a leer ese supuesto código sagrado, se dieron cuenta de que de permanente y perfecto no tiene absolutamente nada. Es más como un documento vivo y caótico. Primero que nada, el código cambia constantemente. Es como la receta secreta de la abuela que pasa de generación en generación. En teoría, es la receta de la familia. Pero tu mamá un día decidió añadirle un ingrediente nuevo. Luego tú, años después, le quitaste otro porque no te gustaba. Sigue siendo la receta familiar, sí, pero ya no es una copia exacta de la original. A estas pequeñas ediciones en tu ADN las llamamos mutaciones. Y son tantas que una sola de tus neuronas puede tener miles de estas versiones editadas que no tiene la célula de al lado. Pero bueno, dices tú, ok, son pequeñas ediciones, pero la base del recetario es mía, ¿no? ¿Seguro? Fíjate en esta locura. Cerca del 8% de todo tu ADN no es humano, es ADN de virus. Imagínate que hace millones de años uno de nuestros ancestros se infectó. Es como si le hubieran sacado una fotocopia a su ADN. Pero en el cristal de la copiadora había una basurita, un pelo, algo. Esa mancha se quedó en la copia. Y luego le sacaron copia a esa copia manchada. Y así por miles y miles de generaciones. Hoy esa mancha de virus sigue ahí. Es tu código genético. Como el fantasma de una infección de hace siglos. Entonces, recapitulemos. No eres tus células porque se la pasan cambiando. Y tampoco eres únicamente tu ADN, porque está lleno de ediciones. Tiene código fantasma y de virus. El misterio, lejos de resolverse, se acaba de poner más denso. Porque si no eres las piezas y tampoco eres el plano, ¿qué eres entonces?
Justo cuando piensas que el misterio de tu identidad no puede ser más profundo, agárrate, porque vamos a abrir una puerta que ni siquiera sabías que existía en tu propia casa. Resulta que toda esta discusión sobre tus células y tu ADN tiene un pequeño pero gigantesco problema, y es que una gran parte de lo que funciona dentro de ti, en realidad no es tuyo. Dentro y sobre ti, ahora mismo, vive una civilización entera. No es una metáfora, son trillones de bacterias, hongos, virus y otros microbios que han hecho de tu cuerpo su hogar. Es tu microbioma. Tienes más microbios que células humanas. Y no creas que solo están ahí de gorrones, sin pagar la renta, para nada. Estos inquilinos son vitales, son como el personal de mantenimiento, los chefs y hasta los consejeros emocionales del edificio. Te ayudan a digerir comida que tú solo no podrías procesar. Entrenan a tu equipo de seguridad, a tu sistema inmunológico, para que sepa a quién atacar y a quién no. Y lo más loco, producen sustancias químicas que viajan a tu cerebro y pueden afectar tu estado de ánimo. Si te sientes feliz, ansioso o hasta los antojos que te dan. O sea, que no solo no eres tus piezas ni tus planos, sino que ni siquiera estás solo dentro de tu propia piel. Eres un ecosistema andante, una colaboración, una sociedad biológica. Esto nos deja con la pregunta más importante y extraña de todas. Si soy una colección cambiante de células, con un ADN parchado y habitado por trillones de otros seres, ¿de dónde sale esta voz que estás escuchando ahora mismo? ¿De dónde sale el yo que se hace todas estas preguntas? Ok, a ver, pausa. Sé que es un montón de información y que la cabeza ya nos debe estar dando vueltas. Hagamos un recuento rápido del caso. Llegamos a la conclusión de que no eres tus células, porque son piezas temporales que se van y se reemplazan. Descubrimos que no eres tu ADN, porque es un código parchado, editado y con software de virus y de otros seres metidos ahí. Y vimos que ni de chiste eres un individuo solitario, porque eres una comunidad andante, un ecosistema con trillones de microbios que son vitales para ti. Entonces, si no somos nada de eso, la pregunta final sigue en el aire. ¿Qué somos? ¿De dónde sale esa voz en tu cabeza? Ese yo que siente, que recuerda, que se está haciendo todas estas preguntas ahora mismo. Pues la respuesta, después de todo este viaje, es tan simple como alucinante. No eres una cosa, eres un proceso. Eres, como te decía antes, un río. El agua cambia cada segundo, cada molécula es nueva, pero el río sigue fluyendo y sigue teniendo el mismo nombre. O piénsalo de esta forma. Eres la música, no el instrumento. El violín puede ser viejo o puede ser nuevo. Las cuerdas se pueden romper y cambiar, pero la melodía que emerge de él, esa es otra cosa. Ese es un patrón, una idea que flota en el aire. Ese yo que sientes es el patrón. Es la increíble y complejísima sinfonía de información que forman todas esas partes caóticas y cambiantes. Un patrón que, por un increíble y hermoso azar del universo, un día despertó y se hizo consciente de sí mismo. Así que la próxima vez que te mires al espejo y te preguntes ¿quién soy?, la respuesta no está en una sola parte de ti, está en la suma de todas ellas. Eres la historia completa, contándose a sí misma, justo como en este momento.